esta oposición hay 34 temas en el programa. Los 7 primeros temas que tenemos ahí en el programa son de organización del Estado y funcionamiento de la Administración General del Estado. Y hay otro bloque de 5 temas que son de Derecho Administrativo General. Estos son unos temas muy genéricos, ¿verdad? La Administración General del Estado y el Derecho Administrativo, ¿vale? Es importante en una oposición, a la hora de empezar, desde el momento cero, tener en cuenta cómo me van a preguntar de cada parte del programa. Y esta parte que tenemos ahí, esos 12 temas, solamente van a entrar en el examen, primero el de tipo test. Después hablaremos un poco de cómo es cada examen. Pues la preparación, el material que nosotros hacemos, la forma de dar las clases, las prácticas que hacemos, pues van orientadas a que de estos temas solamente voy a examinarme con preguntas tipo test, ¿vale? Si tuviera que hacer aquí preguntas de las que dispongo de 6-7 minutos para contestar, o tuviera que examinarme aquí pues de una bolita que sacan un tema y escribir el tema, pues nosotros haríamos el material de estos temas, de estos 12 temas, de otra manera y daríamos las clases de otra manera o haríamos otro tipo de simulacros de examen y demás, ¿no? Pero estos 12 temas, esto es una cosa importante, solamente voy a examinarme con preguntas tipo test. Pues tendré que estudiarlos desde un principio orientados a resolver preguntas tipo test. O para estos temas va a ser muy importante el uso de la herramienta de resolver de práctica de test de uso ilimitado que veremos después y que la vais a tener disponible también, ¿vale? Después en el programa tenemos la parte de organización de la hacienda pública y derecho tributario. Nosotros esta parte la tenemos dividida en 2 bloques. Un primer bloque que llamamos procedimientos tributarios, que son los 15 primeros temas. Aquí tenemos los procedimientos, ¿no? La Ley General Tributaria, el procedimiento de gestión, el procedimiento de inspección, el procedimiento de recaudación, un tema de infracciones, sanciones, los sancionadores y lo que son los recursos, la revisión de los actos. Todo esto es lo que llamamos procedimientos tributarios y es Ley General Tributaria y procedimientos tributarios. Esos serían los 15 primeros temas. Esto lo da un preparador que ha trabajado en la agencia tributaria, en gestión, en recaudación y en inspección. Ahora está en inspección. Luego conoce todos los procedimientos y ha trabajado en todos los procedimientos. Y después tenemos un segundo bloque, desde el tema 16 al tema 22, en el que tenemos ahí los impuestos, lo que llamamos nosotros impuestos. Esto antes no lo teníamos separado en 2 bloques diferenciados porque había mucho de procedimiento tributario y muy poquito de impuestos. Pero la evolución en los últimos 2 o 3 años ha sido que los temas que se dedican al procedimiento tributario se han ido refundiendo y han ido reduciéndose. Así, pues antes había muchos temas de recaudación que se han ido refundiendo, los de inspección también se han ido refundiendo, aunque menos, y los temas de procedimiento tributario han ido a menos por una refundición de temas. Entonces, ese bloque va perdiendo peso y esto pues también se nota en los exámenes. Si cogemos los exámenes de los últimos 12 o 15 años, que los vamos a resolver todos en clase, de libre y de interna, pues vemos como los exámenes más antiguos tienen más de esta parte del tema 1 al 15, ¿no? De procedimientos tributarios y muy poquito de impuestos. Pero es que esta parte de impuestos del tema 16 al 22, en las últimas 2-3 convocatorias, se ha empezado a extender. Solo había un tema de IRPF, ahora hay 2. ¿Vale? Solo había un tema de IVA, pues ahora hay 2. Y en la última convocatoria, en la penúltima, apareció un tema de aduanas, que es gigantesco, porque es que aquí está todo lo de aduanas e impuestos especiales. Y en la última convocatoria, pues que nos tocó hacer un extra, ¿no? En enero, febrero, marzo, de repente, pues apareció un tema de impuesto de sociedades y un tema de impuestos sobre la renta de no residentes. Luego la evolución en el programa de esta oposición, en los últimos 2-3 años, pues ha sido una reducción del temario de procedimiento tributario y una ampliación del temario de impuestos. Y en la evolución de los exámenes, pues lógicamente cada vez va entrando menos de procedimiento tributario y más de impuestos. Y esto pues se espera
que siga esta tendencia. No se puede cambiar un programa de una oposición bruscamente de un año a otro, porque las convocatorias salen cuando salen, ya casi cuando es el examen, y entonces estamos en un proceso de cambio gradual. No sabemos si con esto ya parará o en la próxima convocatoria harán otro paso más, otro cambio. Está bastante afinado ya, pero sí que es posible esperar que este impuesto de sociedades que ha surgido como un tema nuevo que no existía en la última convocatoria, que salió el 28 de diciembre, pues es un impuesto muy importante. Lo normal es que siga creciendo y a lo mejor en la próxima convocatoria, ¿no? Pues en lugar de aparecer un solo impuesto de sociedades, pues ocurra lo mismo que ha ocurrido con el IRPF o con el IVA, que se amplíe, ¿no? Y que se separe en dos temas, ¿no? Y que amplíe la materia del impuesto de sociedades. El que esta materia de organización de la hacienda pública y derecho tributario, pues es mutante y va sufriendo cambios continuamente. Entonces, nosotros al empezar el curso de septiembre os colgaremos un manual con todo el temario, estos 22 temas de tributario y los 12 temas de organización de la administración y derecho administrativo. Y ese temario, si en algún momento hay que ir haciendo cambios, pues os colgaremos un cuaderno con las hojas que hay que cambiar, se quita la hoja donde ha habido un cambio y se mete la nueva, ¿no? El sistema con lo cual tenemos siempre el manual actualizado y en cuanto haya algún cambio normativo, pues se cambia esa hoja y mantenemos continuamente el material actualizado. Tenemos que hablar cómo son los exámenes. Y esto ya os he dicho, es importante porque desde el momento inicial hay que preparar el material, la forma de hacer las clases y vosotros la forma de estudiar y eso depende de cómo va a ser el examen que me van a hacer. Es importante tener en cuenta pues cómo son los exámenes. Pues en esta oposición hay un primer examen que son 100 preguntas de respuesta múltiple en el que me dan 100 minutos. O sea, un minuto para cada pregunta. Pues casi no da tiempo ni a leerla. Y son preguntas de ABCD, donde solamente una es correcta. Bueno, menos mal, ¿no? Pero tengo un minuto, ¿no? Y algunas, pues ya sabéis que están muy rebuscadas y hay que leerlas varias veces porque están intencionadamente retorcidas, ¿no? Hay que responder a las que sé o que yo creo que sé con bastante seguridad, porque la pregunta que responda correctamente me da un punto y la contestación errónea que falle me resta 0,25. O cada 4 erróneas me va a restar una correcta. Si la dejo en blanco o se anulan, anulas es cuando el tribunal anula la pregunta, siempre todos los años de las 100 preguntas el tribunal acaba anulando alguna, porque es que al final no está ni claro si es la A, la B, la C, puede haber muchas dudas, ¿no? Y la gente pone reclamaciones y no sé qué, y al final el tribunal normalmente siempre anula algunas preguntas, ¿no? Bueno, pues esas no cuentan, ¿no? Para nadie, y las que he dejado en blanco tampoco. Luego, pregunta acertada, un punto, pregunta fallada, menos 0,25, pregunta que no se responde, se deja en blanco, pues ni suma ni resta. Esto es importante, ¿vale? El examen, primer ejercicio, se califica de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo, ¿no? Bueno, pero esto es una oposición, ¿no? Eso de sacar un 5 sobre 10, pues está muy bonito puesto en el BOE y todo eso. Después el tribunal, pues ya sabemos cómo hace y no es ningún secreto, porque esto que os he puesto aquí, pues son notas de corrección que publica el mismo tribunal y que son públicas, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hace? Pues en el BOE mete un rollo en estas notas que publica el tribunal también, ahí lo lees, es súper complicado, pero vamos, es tan sencillo como que el tribunal fija el número de opositores que van a pasar el primer examen, por ejemplo, pues 841, y dice, pues van a aprobar 841. Pues esto es tan sencillo como coger el test y los 841 que hayan sacado más puntuación son los que van a pasar. Y lo que hace es que al opositor que hace la oposición 841 ve cuál es su nota y se la convierte, su nota de 0 a 100 en el test, y se la convierte en un 5. Esos rollos que cuentan ahí, las notas de corrección y algo en el BOE y demás,
que, bueno, hay que describirlo y por eso está tan complicado ahí descrito. Al final es tan sencillo como esto, ¿no? Van a pasar 841, pues te buscas al que hace la posición 841. En la última corrección, en la última convocatoria, ese tenía sobre 100 en el test un 53,25, cada pregunta acertada un punto, cada pregunta fallada menos 0,25, pues tenía un 53,25. Lo que hacen con una macro esta, el de esas gigante y no sé qué, está ya programada, pues a esa persona que tiene un 53,25, que hace la posición 841, se la transforman en un 5 y después pues le das al botón y los 840 que están por delante de esa persona pues se le transforma su puntuación de 0 a 100 en una puntuación entre 5 y 10, ¿no? Y ya está. Y eso es todo el de puntuaciones directas mínimas y transformadas y toda esta historia, ¿no? En resumen, pues que se fija un número de gente que va a pasar el primer examen, pues hay que estar en la nota de corte, ¿no? Dentro de esos número de personas que el tribunal ha fijado que va a pasar el primer examen, ¿vale? Bueno, y el segundo examen, el segundo ejercicio, es un cuestionario con 10 supuestos prácticos relacionados con las materias de organización de la hacienda pública y derecho tributario. Ojo, luego el segundo ejercicio entran 7 temas de organización del Estado ni los 5 temas de derecho administrativo. Por eso os digo que esos temas, esos 12 temas, tanto el material como las clases, como la forma de estudio, tienen que ir orientadas a examinar preguntas tipo test. Porque esos 12 temas entran en el primer ejercicio, pero no entran en el segundo. En el segundo ejercicio solo entran los temas de organización de la hacienda pública y derecho tributario. Estos, los 15 temas de procedimientos y los temas de impuestos, que son en total 22 temas. Y estos es lo que hay que trabajar muchísimo, porque de esto entran preguntas en el test del primero y de esto y solo de estos 22 temas es el segundo ejercicio, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo es el segundo ejercicio, porque eso también me va a marcar cómo tengo que hacer las clases, el material y cómo tengo que estudiar, ¿vale? El, el ejercicio deberá escribirse de tal modo, esto prefiero leerlo porque es un copia-pega de la convocatoria y es importante fijarse en la literalidad de lo que hay en el BOE, ¿vale? Dice, debe escribirse de tal modo que permita su lectura por cualquier miembro del tribunal, evitando la utilización de abreviaturas, signos inusuales, bueno, que debe ser entendible. El tiempo, 2 horas y 30 minutos. Esto me va marcando ya la dimensión de cada supuesto. Son 10 supuestos prácticos y voy a tener 2 horas y 30 minutos, es decir, 150 minutos. 10 supuestos son 15 minutos para cada supuesto. O son supuestos a resolver en 15 minutos. Y en cada supuesto de estos me van a hacer 2, 3 o a lo mejor en alguno 4 preguntas. Y en total los 10 supuestos siempre suman 30 preguntas. Esto no está en el BOE puesto expresamente, pero es así. ¿Vale? Son 10 supuestos, son supuestos a resolver en 15 minutos cada uno. Uno se tarda un poco más, otros le tendré que dedicar menos tiempo, porque en algún supuesto a lo mejor hay 2 preguntas y en otro a lo mejor hay 4. Pero sumando las preguntas que me van a hacer en los 10 supuestos, siempre suman 30 preguntas. ¿Vale? Bueno, este examen se calificará de 0 a 30, siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo. Pues esto os digo lo mismo que antes. Aquí sí que ya es el segundo ejercicio. El número de plazas que haya, pues los que tengan la máxima puntuación hasta completar ese número de plazas. Y lo que se hace es, pues el que hace la última posición, transformarle su nota en un 15. Y después, todos los que tienen una nota mejor que él, pues la macro esa Excel programada, pues se lo transforma en una puntuación de 15 a 30, ¿vale? ¿No? ¿Vale? Bueno, importante este párrafo. Para la calificación de los supuestos prácticos del segundo ejercicio, para la puntuación, cuyas respuestas deben ser breves y razonadas, el tribunal evaluará el conocimiento y la competencia de los aspirantes manifestado en sus respuestas a las cuestiones planteadas, valorando su grado de corrección, adecuación, integridad, precisión, con indicación y expresión en su caso
importante, de la normativa correspondiente y ajustada a su literalidad. Normativa correspondiente y ajustada a su literalidad, en una exposición apropiada y correctamente estructurada y contextualizada. Bueno, mucho bla bla bla, pero importante, cómo hay que resolver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio son 10 supuestos prácticos y no voy a tener calculadora. Luego, no es un problema de cálculos. Los cálculos son sencillos. Son supuestos que lo que tratan de medir si entiendo la legislación fiscal y su aplicación. Pero no va a haber cálculos complicados, porque no tengo ni calculadora, no me dejan usar calculadora. Son cálculos sencillos. Lo importante es, y aquí es donde digo yo que esta oposición lo que marca la diferencia es tener unos buenos profesores de derecho tributario, porque se trata no de aprenderme de memoria la normativa, sino de entenderla y saber cómo se aplica a un supuesto práctico, porque eso es lo que me van a preguntar. Luego yo voy a tener que resolver un supuesto práctico, que no es un problema de cálculos, que es un problema de entender la aplicación de la normativa fiscal. Y esto está muy bien puesto, porque al final el trabajo es así. No hace falta saberse de memoria grandes temas ni nada, sino hay que entender la normativa tributaria y saber aplicarla. Y siempre vas a tener la normativa en la mano. No hace falta sabérsela de memoria, pero sí entenderla y aplicarla. Y este examen está muy bien puesto porque va de esto. Entonces, para esta oposición, que la clave es el segundo ejercicio, sobre todo es importante tener buenos profesores de derecho tributario para que entiendan la normativa tributaria y su aplicación a unos supuestos prácticos. ¿Vale? Y nosotros ponemos muchísimo empeño en la explicación de los temas. La planificación siempre hacemos una primera vuelta a todo el temario, que es muy explicativa de cada tema. Vamos por cada tema y por cada epígrafe explicándolo y haciendo unos ejercicios muy didácticos, que son nuestros, preparados por nosotros, y hacemos una primera vuelta a todo el temario. Hay que entenderlo. Y después hacemos una segunda vuelta en la que insistimos en todo, profundizamos y resolvemos todos los supuestos de exámenes de los últimos 14, 15 años de libre de interna y otros más que preparamos nosotros y otros que cogemos tomando como base pues el dictamen de inspección, el tercer ejercicio, otros, ¿vale? Entonces, hay que entender la normativa fiscal y su aplicación. Y además, porque esto, la corrección de estos supuestos está muy objetivizada, en el sentido de que hay una plantilla de solución de los supuestos con la que el tribunal va a corregir los exámenes y para cada cálculo pues hay una puntuación reservada. Y si para hacer un determinado cálculo estoy aplicando un artículo, hay que citar ese artículo y hay que decir qué dice ese artículo. Esto es lo de normativa correspondiente y ajustada a su literalidad. Y hay que hacer referencia a ese artículo y expresar lo que dice ese artículo de la forma más ajustada a su literalidad, a lo que dice el artículo en la ley, ¿no? Bueno, por eso veréis que nuestro manual está hecho con las leyes, ¿no?, afinadas para que no sean tan pisadas, pero continuamente se está citando artículos y lo que dice ese artículo. Y después, al resolver los ejercicios didácticos o los supuestos tipo examen, vamos a citar artículos y vamos a decir qué dice ese artículo. Y cuando hagamos simulacros de examen, ¿no?, y los corrijamos, pues hay que citar artículos y hay que decir qué dice el artículo, además de estar aplicándolo a ese supuesto práctico, ¿vale? Bueno, este es el segundo examen y es importante esto que os estoy contando, tenerlo claro desde el principio para que desde el momento inicial pues sepa cómo tengo que estudiar cada materia. Porque la conservación de ejercicios de libre, que es esto que os estoy contando, pues ahora si apruebo el primer examen y después no apruebo el segundo, pues me lo guardan reservado para la siguiente convocatoria. Esto sobre todo es muy importante para la gente que está trabajando, a la vez que va estudiando la oposición, que a lo mejor no tiene tanto tiempo. Bueno, pues hay gente que se centra más en la práctica de test, con la idea de intentar asegurar el primero, y como estoy trabajando, pues no tengo esa presión
¿no? Esa ansiedad que tiene el que solo está preparando la oposición, ¿no? Que se lo juega todo y solo a la oposición. Cuando está trabajando, pues la oposición se puede tomar con una planificación más relajada, y esto de que conserven ejercicios aprobados, pues hace que cada uno, según su tiempo y según su situación, pues se adapte. Y hay gente que a lo mejor en el primer curso pues pone el énfasis sobre todo a tope en hacer test con idea de asegurar el primero y después, bueno, intentar el segundo, ¿no? Pero esto ya pues depende de cada uno, ¿vale? Bueno, situación de la oposición. Tenemos que hablar también de cómo está en este momento las fechas de la oposición para situarme mentalmente. Hablaremos del grupo que vamos a empezar, un poco de las fechas. Se trata un poco de que el que no tiene conocimiento de las fechas en las que esto suele ocurrir, pues se vaya situando en el tiempo. Las plazas convocadas en los últimos años, es esto que os estaba diciendo. La oferta para el 2025 pues está enviada a función pública. En principio, esos son al final trámites, ¿no? Y son 1.300 plazas. Hay un incremento, claro, durante los últimos años, y esto es importante porque en una oposición en la que van entrando 800 cada año, pues se dice que se va limpiando. La gente que lo tiene preparado va entrando, se va quitando de en medio. Esto es muy importante. Y si de repente hay una subida de 800 a 1.300, pues las notas de corte para pasar el primer examen o el segundo, ¿no? Y sacar la oposición, pues serán más bajas que en las convocatorias anteriores. Eso seguro, ¿no? Bueno, la oferta de empleo público se espera para julio del 2025, ya os digo, está enviada a función pública para el trámite de su autorización. La convocatoria de esta oposición, normalmente la agencia tributaria la hace en noviembre o diciembre. La última la publicó en el BOE el 28 de diciembre del 2024 y los exámenes pues han sido en abril y mayo del 2025. Esto siempre es así durante muchísimos años ya. Luego, para situarnos, pues nos esperamos que la oferta de empleo público de la administración en general no salga en julio del 2025, que la agencia tributaria la convoque en el BOE en noviembre o diciembre del 2025, como siempre, y que los exámenes sean en abril y mayo del 2026, como siempre, podríamos decir, ¿no? Luego esto nos sitúa un poco en las fechas y en la que nos podemos esperar, ¿vale? Venga, ¿está claro esto? ¿Las fechas? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Sí, yo Sí, tengo sí. una única duda. Se estima, porque yo ahora mismo no he empezado a estudiar, dejo el trabajo y empiezo a estudiar en septiembre. Se estima, no sé si llegaré para esta convocatoria de mayo, se estima que vayan subiendo también el año siguiente las plazas o va a haber de nuevo otro descenso. Bueno, nosotros siempre trabajamos con estimaciones en todo. Vas Ujú, analizando los indicios, a lo mejor es un defecto profesional, pero analizamos indicios continuamente. Hay rumores, pero hay rumores que no se sabe de dónde salen, y hay otros que, viendo de dónde salen, pues le damos importancia. Y después lo que analizamos sobre todo son indicios. ujú. Si tú coges la plantilla de la AEAT, y bueno, de esto tenemos que hablar ahora, también un poco os quería hablar. Si tú coges la plantilla de la agencia tributaria, hay 26.000 trabajadores. Es una estructura gigantesca. Esa estructura de la EAT, si ves los tramos de edad, pues la plantilla está bastante envejecida. Por eso cada Vale. año siguen convocando y quieren convocar más plazas. Entonces, si la gente, si va a haber jubilaciones masivas en los próximos 2, 3, 4 años, van a tener que sacar ofertas de empleo público como en los últimos años o más. Y se espera que sea más, aunque solo sea para mantener la plantilla. Pero es que además hay un plan de incremento de la lucha del fraude fiscal y todo eso, que ya no es una cuestión nuestra, ¿no? De España, sino que Viene de Europa. sí, Sí. en determinados Vale, ratios de la sí. Unión Europea Sí, hay esto que lo he escuchado. sí, Vale. eso está ahí, hay que cumplir una plantilla y hay que cumplir Ujú, unos ratios de lucha contra el fraude fiscal, ujú. y según los números que hay hechos de jubilaciones y de números que hay que cumplir, pues eso te lleva a una conclusión, y es que hay que sacar más plazas. Vale, Por, genial. por eso
de repente agentes ha pasado de 800 a 1300. O sea, no es una sorpresa para nosotros, ya nos lo esperábamos. Pues nosotros nos esperamos que en los próximos años sean por lo menos de 1300 o más, porque hay que cumplir con unos datos al cierre de 2027 y 2028 con la Unión Europea. Y estamos casi en la fase de que cuando no cumples ciertas cosas hay retirada de fondos. Y la experiencia nos dice que cuando la sanción es retirada de fondos, se cumple. Entonces, la estimación es que la oposición sale todos los años, no falla nunca desde hace 30 años, tiene una regularidad en convocatorias y en fechas de exámenes, no hay que pensar que no se va a cumplir, y además se estima que aumente el número de plazas. Eso es la situación. Pues este cuerpo de agentes de la Hacienda Pública es del grupo C1 de funcionarios, está ahí calificado. Por encima están los grupos del A, el A1, inspectores, o el A2, técnicos de Hacienda. El grupo BS creado, no hay nadie, no existe en realidad, es como un fantasma, no hay nadie. Y después, pues por debajo están los grupos del C1 de administrativos, los del C2 de auxiliares, el personal laboral. Luego, esos 26.000 trabajadores de la estructura de la EAT están estructurados en estos cuerpos y esta oposición me situaría aquí, en el cuerpo de agentes de la Hacienda Pública. Desde este cuerpo de funcionarios se hace el examen de promoción interna a técnicos de Hacienda. Si tienes el título de graduado universitario y puedes ser funcionario del grupo A, pues hay un examen de promoción interna en el que pasas directamente del C1, agentes de la Hacienda Pública, al grupo A, técnicos de Hacienda. Y es más fácil hacer el examen de promoción interna a técnicos de Hacienda que hacer técnicos de Hacienda por libre, porque es menos competencia. ¿Dónde puedo trabajar si apruebo esta oposición de agentes de la Hacienda Pública? Pues en la agencia tributaria están por todos los sitios los agentes de la Hacienda Pública. Están en funciones de gestión tributaria, en cualquier administración de zona, que podéis entrar y verlo, ¿no? Están en unidades de recaudación, en todos los órganos de recaudación. Están en la inspección de Hacienda también, los equipos de inspección, hay siempre agentes tributarios, y están también en las aduanas y en los impuestos especiales. O es decir, es un todoterreno, está en todos los sitios, en todo tipo de funciones, unidades, administraciones, etcétera, hay agentes de la Hacienda Pública. Y hay paneles de traslados todos los años en los que te puedes cambiar de sitio geográfico o de función. Puede ser que estés trabajando en gestión tributaria y que quieras ir a la aduana. Pues te pides una plaza en la aduana o que te puedas cambiar a la inspección o a lo que sea. Están, no es como otros cuerpos que están como un poco más encasillados o limitados. Esto está dentro de la estructura, tiene una movilidad tremenda, tanto geográficamente, porque están por toda España, como de funciones o tareas o órganos en los que puedes estar, porque es que están en la gestión tributaria, en la recaudación, en la inspección y en las aduanas. Están en todos los sitios, en los tribunales y en todos los sitios. ¿Vale? Bueno, del grupo de preparación de nuestro, ¿no? De Matoposición, que va a empezar en septiembre del 2025. Tenemos un grupo que ha empezado en marzo. ¿Vale? Si alguien ya lleva un recorrido en esta oposición, ha estudiado algo, pues a lo mejor le conviene o es capaz de incorporarse al grupo que empezamos en marzo. Eso me llamáis o me escribís por privado y lo hablamos, porque si os matriculáis por la web, la academia os va a meter en los grupos de septiembre y para entrar en un grupo que está en marcha, más avanzado, pues hay que hablar conmigo, hablamos de lo que has estudiado, de lo que no, y vemos si te puedes adaptar, no, o cómo, ¿vale? Luego eso lo tenemos que hablar ya en plan particular y eso. Si te matriculas por la web, pues vas a ir al grupo que empieza en septiembre del 2025, ¿vale? ¿Cómo es la planificación de este grupo? La charla informativa es hoy, que es en lo que estamos, 1 de julio. El acceso al aula virtual será el 1 de septiembre, pero ya el 1 de septiembre te podrás descargar el manual del temario y todo eso.
Si hay alguien que a lo mejor quiere empezar antes, pues hablamos. Lo que hacemos es mandárselo a lo mejor por correo si quieres empezar a leer algo, pero en principio la planificación es que el 1 de septiembre a los matriculados en este curso se les dará acceso al aula virtual para que ya puedan descargar el manual, un primer material que habrán ya probado los profesores y todo eso, ¿vale? Las clases en directo empiezan el 9 de septiembre, que ya hemos probado todos el acceso, las descargas y demás. Empezamos las clases en directo el 9 de septiembre. Las clases son en directo, tú puedes intervenir siempre que quieras y son muy ágiles y muy eficaces. ¿Vale? El tema de la agilidad en la clase, lo que se puede colgar resuelto, que la clase se graba y se cuelga. Si yo no me he conectado, la puedo volver a ver. Si quiero verla más veces, hay gente que estudia viendo cada clase 2, 3 o 4 veces y todo eso, pues en la forma presencial se pierden los traslados y demás. Ahora los grupos, pues ya se conecta gente de toda España y esto pues ha cambiado totalmente, ¿no? A raíz de la pandemia, ¿no? Bueno, el horario será martes y miércoles para este grupo. El martes de 7 a 8 y media habrá clase de organización del Estado y derecho administrativo. Esos 7 temas de organización del Estado y esos 5 temas de derecho administrativo de los que solo nos vamos a examinar con preguntas tipo test. Esta clase irá orientada a hacer tipo test y será muy importante pues el uso de la herramienta de resolver test ilimitado que después vemos en 5 minutos. Y los miércoles de 4 a 6 habrá clase de impuestos, o sea, IRPF, el impuesto de no residentes, el impuesto de sociedades, IVA y el tema de aduanas e impuestos especiales. Ese bloque que llamamos de impuestos. Aquí hay que contar muchas cosas, hay que explicar muchas cosas y hay que hacer muchos ejercicios, porque ya sabéis que aquí me tengo que preparar para demostrar que sé aplicar la ley fiscal y que no voy a tener cálculos complejos, pero sí hay que entender las cosas. Y de 6 a 8 y media tendremos tributario procedimientos, eso de los temas 1 a 15, procedimientos de gestión, de recaudación, de inspección, infracciones, sanciones y todo el tema de recursos, bueno, ley general tributaria. ¿Vale? Este será el horario y las clases pues inician el 9 de septiembre, que es el martes ese en el que empezaremos con esta primera clase del martes de organización del Estado y derecho administrativo. Y este grupo va a estar ahí funcionando hasta los exámenes de abril, mayo, junio. Este grupo es un grupo intensivo y es un grupo en el que vamos a ver toda la materia y en el que nos vamos a preparar para poder examinarnos en abril o mayo. Esto cuando estéis mirando otros sitios o preparadores o lo que sea, aseguraros de la planificación del grupo, porque normalmente los grupos que empiezan en septiembre, cuando llega marzo, pues te das cuenta que no te han dado ni la mitad de la materia y que no te puedes examinar en abril o mayo. Esto es una cosa que tenéis que preguntar bien y enteraros bien. Este es un grupo que empieza en septiembre y que se cerrará en junio, cuando terminen los exámenes, que va a llegar un ritmo rápido, fuerte, porque la idea es poder examinarse en abril, mayo, junio. ¿Vale? Y vamos a ver toda la materia para poder examinarse ahí en abril, mayo o junio. Esto está así porque desde que reservan los exámenes aprobados, pues no tiene sentido estar dando una planificación a 2 años. Porque si yo, según mis condiciones o lo que voy avanzando, veo que a lo mejor no puedo llegar al segundo, pues pon todo el énfasis que puedas en aprobar el test, asegurar el test e intentar el segundo. Pero mírate toda la materia y vete a unos exámenes de septiembre a mayo o junio con la motivación de poder aprobarlos. ¿Vale? Y este es el curso que empezaremos en septiembre. ¿Vale? Sí, eso es lo que quiero que quede claro. Que Vale, es un curso que empieza en septiembre y acaba en junio. Y no va más allá, porque vamos a ver todo. Para este grupo que estamos hablando, la matrícula es gratuita. Nosotros no cobramos matrícula porque entendemos que esto hay que pensárselo bien, informarse bien de qué va y tú te puedes matricular por la web. Ahora entramos para que veáis dónde y no hay que pagar matrícula.
puedes empezar unas clases gratis para ver cómo son, cómo es el material, cómo son los profesores, no hay ningún problema y después decides si te quedas o te vas, no hay ningún problema, ¿vale? Para matricularse, pues como no hay que hacer pagos, es muy sencillo, se entra en la web, se ponen los datos ahí en una plantilla, se le da a enviar y ya está. Nosotros te contestaremos diciendo que hemos recibido tu matrícula y que te iremos informando, ¿no? De aquí al 1 de septiembre. Para entrar en nuestra web, pues tú pones Academia Mato Position y te lleva aquí, o pones Academia Oposiciones Hacienda y también te lleva aquí, porque ese dominio pues es nuestro, llamamos los primeros, ¿no? Y lo compramos y también te va a llevar aquí. Esta es la página web de la academia y aquí os habéis apuntado a las charlas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo hoy. Aquí hay una información sobre agentes. Bueno, echarle un vistazo, hay aquí una información. El título necesario es título de bachiller o técnico equivalente. Ahí hemos puesto una estimación del salario bruto anual en esta posición de agente. Los sueldos son muy variables porque hay muchos componentes del sueldo, como complementos de destino específicos, productividad. Tenéis una estimación aproximada de un bruto anual. Es un sueldo que os suele oscilar sobre los 26.000 brutos anuales a los 48.000. Hay algunos en concreto que pueden superar eso, pero bueno, tampoco lo vamos a poner porque son ya casos muy concretos, pero dependiendo pues del complemento específico, nivel, productividad, el sitio donde estés, el sueldo es bastante variable, pero para que tengáis una idea, aunque ya veis que es un margen bastante amplio, los sueldos de este tipo de funcionario pues están en esos márgenes, ¿vale? El grupo, la charla es hoy, el acceso, como os he comentado, es el 1 de septiembre, las clases inician en directo el día 9 de septiembre, la matrícula es gratuita, las clases son en directo, puedes intervenir si quieras, los vídeos de las clases se suben esa misma noche, hay gente que a lo mejor trabaja por la tarde y los ve al día siguiente temprano, ya por la mañana, se suben por la noche, los tenéis ahí en el aula por si no te conectas en directo o si los quieres ver más veces. El material, manual y demás, os lo vamos a poner ahí, con un clic lo vais a descargar, no tiene coste adicional. Es muy importante la herramienta para practicar test de uso ilimitado, que entra también en la mensualidad. Ahora damos un vistazo, ¿vale? Hacemos simulacros a tiempo real, esto es importante, sobre todo cuando va llegando el examen, para medir los tiempos, que después los corregimos en clase. El material es nuestro, y os lo vamos a dar, no hace falta comprar nada más, lo vamos a ir actualizando continuamente, sobre todo, como os decía, la parte de tributario, que es una materia mutante, pues os colgamos el cuaderno de actualización, se cambian las hojas y el manual se va a mantener continuamente actualizado, ¿no? La mensualidad son 140 euros al mes, no se cobra la matrícula ni el material, no hay periodo de permanencia, tú te matriculas, puedes probar unos días, después decides y si un mes lo dejas o te quieres ir o lo que sea, pues no tienes más que comunicárnoslo y ya está, y no hay permanencia ni nada. Estás, pagas el mes, pues no estás, pues no lo pagas, ¿no? Las clases, ya lo hemos visto, serán los martes de 7 a 8:30, los temas de organización y derecho administrativo, y los miércoles de 4 a 8:30, tributario. Si queréis matricularos, pues pincháis aquí, rellenáis los datos, le dais a enviar y ya está, ¿no? Os contestaremos, aparte de la Q se queda aquí, que lo hemos recibido. Y en el tipo es presencial, telepresencial o ambas. Seguimos pensando que si en algún momento la gente vuelve a presencial, pues haremos un grupo presencial. Pero creo que eso en oposiciones no va a ocurrir porque se ha demostrado que es mucho más efectivo el telepresencial, ¿vale? Bueno, por aquí tenéis, si hay alguien ya tiene un recorrido, pues puede pinchar aquí y escribirme, me va a llegar a mí y ya hablamos para si te puedes incorporar a un grupo pues que empezó en marzo y que ya lleva un recorrido. Como están los vídeos de las clases todavía hay en el aula desde marzo, pues los puedes ver y coger el ritmo de ese grupo, ¿no? Esto es un curso de agentes que está grabado, hay temarios, esquemas, ejercicios y unos vídeos grabados de cada tema y demás, que hay gente que trabaja y hace primero este curso, ¿no? De aproximación. Hay gente que hace este curso, pues es una buena formación también, es un curso muy completo, es un pago anual solo, pero ahí no tienes clases todas las semanas, solamente tienes clases
los 3 meses antes del examen, en el que hacemos unas clases para resolver los exámenes de los últimos años, ¿no? Es otro tipo de curso que tenemos ahí, ¿no? Bueno, ahí está la última charla. Aquí hay una librería, pero nosotros no vendemos manuales. Son los manuales de material que nosotros os vamos a subir al aula para que los descarguéis y todo eso, ¿no? Bueno, ahora mismo está lento, pero ahí hay unos manuales. Ya os digo que no vendemos manuales, son los que vais a tener si estáis matriculados con nosotros, ¿vale? Bueno, y aquí, pues en la página principal también hay una aquí para matricularse. Si le das aquí, pues te sale la plantilla también, os podéis matricular. ¿Vale? Aquí tenemos las reseñas, es excelente, 5, ¿no? Y esto también puede ser muy útil. Tenéis ahí un enlace a la página de la agencia donde se van publicando pues todas las cosas del proceso selectivo, ¿no? Es un enlace directo. Esta es la última convocatoria, ¿no? Que se acaba de hacer el segundo examen y todavía no ha salido la nota. Esto se usa mucho cuando empieza el proceso selectivo para ir consultando todo. Pues ahí tenemos un enlace a la página de la agencia tributaria para ir consultando, ¿no? Bueno, y lo que os tengo que decir ya para acabar mi rollo es el aula virtual. Este es el aula virtual con el que lo vais a manejar. Y sobre todo lo abro por el tema de la herramienta de test, que en esta oposición es muy importante, ¿vale? Aunque sean 5 minutos. Vamos a ver. Voy a entrar como alumno para que veáis lo de la herramienta de test. Este es un alumno que está en muchas cosas, pero bueno, este es un grupo de agentes que está funcionando. Cuando vosotros entréis a vuestro grupo, el que va a empezar en septiembre, pues veréis una cosa así, ¿no? Vuestro grupo pondrá aquí septiembre 2025 y aquí de la agenda colgarán los enlaces con la fecha para conectarse a las clases. Es muy sencillo porque entráis a la aula virtual como hoy y en cada día tendréis aquí un enlace, pincháis como hoy y os conectáis a la clase directamente. Esto no tiene nada ya porque es un grupo que se ha examinado ahora y que ya está cerrado, ¿no? Y en acceso a contenidos es donde vais a tener toda la materia y demás, algo así. Veamos aquí los simulacros que han estado haciendo y los vídeos de las clases. Si yo me he perdido una clase, pues la tendré aquí colgada, el vídeo, puedo pinchar y ver la clase, ¿vale? Y después tenéis el manual completo del temario, pues tendréis nuestro manual de los 34 temas, ¿vale? Fijaros aquí, manual completo del temario nuestro. Este tiene que ser como libro de cabecera durante todo ese tiempo y fíjate que tiene 964 páginas. Aquí están todos los temas, ¿vale? Desarrollados por los bloques y que hemos estado hablando, todo esto. Y este es el manual pues, que os cargamos. Lo primero que se descarga y va a ser el manual que se va a estar explicando en clase y demás. Son 964 páginas y es como un manual de consulta y al que voy a estar acudiendo continuamente y que lo vamos a estar explicando en clase, ¿vale? Es el manual. Y después hay un bloque para cada tipo de materia de las que hemos estado hablando. Fijaros, organización del Estado, tributario procedimientos, tributario IRPF IVA. Aquí falta añadir sociedades y no residentes, que como era nuevo en la última convocatoria, tuvimos que hacer en enero, febrero y marzo unos cursos aparte especiales, porque antes no entraba, y el tema de aduanas e impuestos especiales, ¿no? Pero lo que quiero que veáis es sobre todo, pues, el uso de la herramienta de práctica de test. La herramienta de práctica de test, bueno, aquí se irán colgando pues cada tema, por ejemplo, yo que sé, de este, pues se van haciendo test, se explica el tema, se hace un test, lo vais a tener el test en PDF, y aquí tendréis el test en PDF, se van a resolver en clase los tests y explicándolos, pero después, y esto es lo importante, se van a colgar en la herramienta de práctica de test. Y esto es una herramienta añadida también, que no tiene coste adicional, en el que, por ejemplo, si yo me he estudiado los temas 1 a 8, pues me estudio 8 y después puedo hacer todos los tests de los temas 1 a 8. Esto en cada bloque está preparado los tests, porque a lo mejor tema 1 a 8 es un procedimiento de gestión y va todo junto. Los de IRPF, esto está, lo tenemos clasificado. Fijaros
que, por ejemplo, de los temas estos, pues tenemos aquí preguntas, ¿no? Todas estas preguntas, ¿no? 95. Y tú dices, las voy a hacer, ¿no? Cuando me he estudiado estos temas. Y yo voy a poner aquí, pues voy a resolver unas cuantas y digo que es la A. Esto me está contando el tiempo, me da un tiempo como si fuera el examen. Y yo, por ejemplo, respondo esto. Contestadas 10, dudosas. Dudosas es que puedo marcar esta y después al final volver solo sobre las dudosas, ¿no? Para acabar de responderlas. Esto es para practicar lo que hay que hacer el día del examen. La que dudo hay que hacer una marquita para al final, segunda vuelta y decidir qué hago con ella, ¿no? Pues ya está preparado así, ¿no? Bueno, en el test. Bueno, yo contesto 10, aquí hago leo y al final digo el test, me dice, oye, solo has contestado 10, ¿estás seguro? Le digo que sí y la máquina me va a corregir el test, ¿vale? Y me va a decir que solo he acertado una, por lo tanto tengo un punto. Y he fallado 9, luego me resta 2,25. Acordaros que la pregunta fallada resta 0,25 y la que dejo en blanco, nada. Pues la máquina me lo va a corregir y me va a dar una nota sobre 100, que es la referencia que yo tengo que tener para el examen, que son 100 preguntas y una nota sobre 100, ¿no? Bueno, pues aquí la herramienta de test se va utilizando por materias según lo vamos viendo. Por ejemplo, en IRPF, pues yo puedo hacer test de IRPF y cuando me estudio los temas de IRPF vengo aquí y me puedo hacer todos los test de IRPF y la máquina me las corrige. Esto es como se empieza utilizando la herramienta de test. Y después hemos añadido lo que se llama el entrenamiento. Más adelante, cuando ya hemos visto la materia, lo que hay que usar es esta herramienta, el entrenamiento. Y el entrenamiento me deja crearme un test parcial, completo, solo con falladas otras veces o con dudosas. Por ejemplo, yo me estudio algo y digo, voy a hacer los test de IRPF, porque me acabo de estudiar los temas de IRPF, a ver qué tal voy. Esto está bastante bien porque estar siempre estudiando es bastante pesado. Entonces yo me fijo, ya hemos visto estos tres temas, me los voy a estudiar y después voy a venir aquí y me voy a hacer todas las preguntas de test de IRPF. Y le puedo pedir esto. Y la máquina me saca todas las preguntas de IRPF. ¿Vale? Estas preguntas no son cualquiera. Estas preguntas que nosotros hemos subido aquí son las preguntas que han caído en los exámenes del libre de interna de los últimos 15 años. Y además, pues hemos añadido otras inventadas por nosotros, ¿vale? Donde parecidas a exámenes y todo esto pues me sirve para practicar. Y yo digo, pues voy a hacer test de IRPF, ¿no? A ver qué tal voy, ¿no? Y respondo las preguntas de IRPF y veo qué he hecho, ¿no? Y digo, mira, pues he acertado 2 puntos, he fallado 7, menos 1,75, ¿vale? Bueno, y me transforma mi puntuación a sobre 100, que es la nota del examen, 2,5, ¿vale? Y yo puedo ir practicando con este test de entrenamiento de forma parcial las partes que yo quiera, porque puedo elegir, ¿no? También puedo hacer, ya más adelante, test completos, donde la máquina ya me coge preguntas de todo. Y esto lo tenemos ya programado para que te saque la máquina 100 preguntas de forma aleatoria de toda la materia ya. Y tú ya haces 100 preguntas en 100 minutos, que es lo que tienes que hacer el día del examen. Pues le das aquí y la máquina te va a generar un test con 100 preguntas de toda la materia. Y te dedicas a practicar mucho esto, ¿vale? Cuando haciendo este tipo de test, ya de 100 preguntas de todo, aquí empieces a sacar una puntuación en torno a 50, 60, puedes pensar que estás preparado para poder superar el test, porque recordad que antes dijimos que la nota de corte pues suele estar en torno a 50, 50 y pico puntos sobre 100 para pasar el primer examen. Pues estos son preguntas de los exámenes de los últimos 15 años, ¿vale? Entonces, si yo hago esto y acabo de hacer este test, digo, a ver cómo voy. Y he acertado 3 puntos, he fallado 7 menos 1,75. Mira, pues he sacado un 1,25 sobre 100. Cuando yo llegue aquí, haga preguntas, 100 preguntas en 100 minutos, y aquí empiece a sacar 50, 60 puntos, puedo empezar a pensar que voy estando preparado para poder superar el test.
Y lo que tengo que hacer es volver a estudiar otra vez el material y seguir haciendo test para que aquí cada vez me salgan más, ¿vale? Y finalmente ya lo que hay que hacer es crear test solo con las falladas, porque llega un momento en que ya fallas menos, pues tú puedes elegir y decir, quiero ahora hacer ya test solo con las que he fallado otras veces. Y puedo coger de una materia concreta o puedo coger de todos. Claro, este grupo acabo teniendo aquí 2.400 preguntas casi. Es una burrada. Hay por ahí publicidad, pues que veis que pone 4.000 preguntas de test. No es verdad, porque después hay preguntas que le han cambiado el orden del ABCD y son las mismas repetidas. Estas no son repetidas, son de verdad, ¿vale? Nosotros hemos querido hacer un grupo, o sea, una preparación de agentes de forma integral. Podéis encontrar por ahí muchas cosas, o sea, hay profesores que te explican la materia, pero no tienen un buen material. Hay profesores, hay sitios donde pero está eso masificado, no saben ni quién eres. Hay sitios donde solamente pagas por el uso de una herramienta de test que te puede servir para el primero, pero nadie te explica la aplicación de la normativa tributaria bien y eso es clave para el segundo. Nosotros tenemos aquí el material adaptado a esta oposición, lo actualizamos continuamente, vas a tener clases en directo donde puedes intervenir. Si no te conectas porque trabajas o ese día no te, vas a tener el vídeo o si quieres verlo más veces, porque hay gente que estudia viendo los vídeos de las clases 2, 3 o 4 veces, están subidas al aula ese mismo día, que es la clase. Vamos a resolver todos los exámenes de los 15 años. No te hace falta comprar un libro de exámenes resueltos porque los vamos a resolver aquí todos. Tienes la herramienta de test incluida en el precio, que aquí es muy importante para practicar esto. Haremos simulacros, ¿vale? Simulacros de examen a tiempo real, que os colgaremos sábados y después para que cada uno lo resuelva a tiempo real cuando pueda y después los corregiremos en clase, ¿no? Y lo que tenemos o hemos pensado es una preparación integral y completa, ¿vale? Bueno, yo tengo que contaros esto porque tengo que hacer que os matriculéis, ¿no? Pero bueno, es verdad, ¿eh? La preparación es muy buena, los profesores son buenísimos, con mucha experiencia y yo creo que merece la pena, ¿vale?